Mi nombre es Martín, tengo experiencia como velador de más de 20 años. Mi trabajo no es tan fácil como muchos piensan, tengo que estar alerta de todo. ¿Es aburrido? Sí. La mayoría de veces tengo que buscar en qué entretenerme, ya que casi nunca pasa nada, todo es muy tranquilo. El sueño para mí ya no es un problema, tengo tantos años de experiencia, que mi cuerpo ya se ha acostumbrado. Me contactaron para cuidar una casa en construcción, solo sería por una semana, la paga era buena, así que acepté. Llegué la primera noche, saludé al encargado de la obra, me dieron unas cuantas instrucciones, me dieron una especie de uniforme que solo era una camisa, con un bordado que decía velador, me pareció algo llamativo pero lo acepté, y así fue como todo comenzó. Busqué un lugar donde acomodar mi mochila con algunos periódicos, mi termo de café, y una pequeña bocina. Todo marchó bastante tranquilo, como siempre. Pero un poco antes de dar las 4 de la mañana, escuché unos golpes en el cancel de la parte trasera de la casa. Me levanté y fui rápido, era una señora en la calle, parecía indigente. Le pregunté que si todo estaba bien, me miró y me dijo que dejara ese lugar, lo más pronto posible, que ese lugar no necesitaba ser cuidado, que podría correr peligro si me quedaba. Le pregunté por qué. Pero no me dijo nada más. Se fue caminando por la vereda de enfrente, hasta perderse a lo lejos. Todo fue muy extraño, pero el turno terminó. Al día siguiente llegué cansado, debido a que tuve trabajos que hacer en mi casa, por esa razón, me fue inevitable quedarme dormido encima de una carretilla. Sin embargo, me desperté de golpe, por una sensación extraña que tuve. Al abrir los ojos pude ver una especie de sombra, que subía muy rápido al segundo piso de la casa. Pensé que tal vez habría visto mal, debido a que había muy poca iluminación, pero sentí un vuelco en el corazón cuando una voz me habló. Era la señora del día anterior, pero esta vez estaba en la entrada principal. Salí rápidamente, y nada más verme, me dijo, ¿ya lo ha visto cierto? Se lo dije, este lugar no ocupa que lo cuiden. Yo le respondí que si me habían contratado por algo sería, pero ella insistía que podía peligrar si me quedaba. Le dije que no me podía ir, y menos de madrugada. Le pregunté qué cosa según ella yo había visto. Pero se quedó callada. Volví a insistir y entonces me contó que un familiar de ella trabajó como obrero en esta obra, y que al parecer algo extraño pasaba por las noches. Aparecían cosas fuera de su lugar, ya sea herramientas o material de construcción, decidieron que alguien se quedara por la noche, para tratar de ver qué es lo que ocurría. Fue así que el hermano de la señora pasó la noche velando el lugar. Dice que la primera noche no pasó nada, las cosas se habían quedado tal como las habían dejado. Sin embargo decidió quedarse un segundo día a velar, solo para confirmar que no pasara nada. Fue esa noche la que notó algo extraño. Algo que parecía salir de los cimientos de la parte trasera de la casa, lo alcanzó a ver. No era algo físico como tal, sino más bien una especie de sombra bastante densa. No lo podía creer, se lo comentó a sus superiores, y de manera extraña no parecían sorprendidos. Me contó que su hermano decidió renunciar, ya que sabía que algo no estaba bien en ese lugar, pero que por alguna extraña razón, ese ente, si es así como se le puede llamar, parecía ser inofensivo, no parecía ser una amenaza. O eso es lo que pensaban, porque de alguna manera extraña parece que cuidaba la casa. Hubo una ocasión en la que unas personas quisieron entrar, supuestamente a robar, y amanecieron sin vida, al mero interior de la casa. Nunca se supo qué pasó. ¿Quién fue o qué pasó? Ya que supuestamente nadie se encontraba dentro de la casa por la noche. Esto retrasó la obra, por todas las investigaciones que se tuvieron que hacer. Al contarme todo esto, no le quise creer, pero un miedo se apoderó de mí sabiendo que yo había visto algo dentro, y que no creo que fuera pura casualidad. Antes de irse me dijo que no hiciera nada extraño, o podría estar en peligro. Es por eso que me decía que nadie necesitaba cuidar la casa. Tenía miedo, me puse en la puerta principal, esperando que ya amaneciera. Las 2 horas restantes no pasó absolutamente nada, pensaba en renunciar ese mismo día, pero, la verdad necesitaba el dinero. Me presenté el tercer día bastante nervioso. No le había comentado nada a nadie, solo quería que terminara la semana.
La noche comenzó como siempre, normal. Después de un par de horas sentí una presencia que recorría toda la casa. Tenía miedo, pero realmente esa cosa no parecía centrarse en mí. Solo estaba como cualquier persona que está en su casa. Escuché cosas moverse en el piso de arriba, pero como sabía que no era un ladrón decidí no hacer nada. Justo antes de amanecer decidí subir a ver qué había ocurrido, y había un desastre, parecía que un tornado hubiera pasado por este lugar. Me preocupó pensar que creyeran que fui yo, entonces acomodé lo más que pude y me retiré. El cuarto y penúltimo día había llegado, me sentía preparado mentalmente. Al llegar el jefe de la obra pidió hablar conmigo. Esto me generó demasiada intriga, no sabría qué me podía decir. Fue entonces que me saludó, y felicito por haber logrado tolerar estar los 3 días. Me miró a los ojos, y me dijo: es más que obvio que lo has visto. Me alegro que no hayas hecho un alboroto. Le pregunté que qué era eso, me dijo que no sabía a ciencia cierta qué podría ser, solo que es más antiguo que el inicio de la obra. Pero parecía ser inofensivo. Solo a veces hacía ciertas travesuras, por así decirlo, pero era muy agresivo con intrusos, y la razón por la que habían contratado un velador, no era para cuidar la casa, sino para cuidar a las personas que se podrían acercar con malas intenciones. Porque eso podía percibir las intenciones de las personas. El objetivo de tener un velador era alejar a las personas curiosas, que podrían estar en peligro al acercarse, ya que como es una obra de construcción y no tiene protección, es fácil que las personas se acerquen, o incluso quieran entrar para ver qué se podrían robar. Al escuchar todo esto lo entendí todo, la historia y las advertencias de la señora parecían tener sentido. También me dijo que ese sería mi último día, ya que a partir de mañana llegaría otra persona, especializada para cuidar la casa. Pero se me pagaría lo acordado. Al terminar me volvió a felicitar, y me deseó suerte. Motivado y con las ideas un poco claras, aunque en el fondo de mí, no podía dejar de pensar que era eso, y el por qué parecía que a nadie le importaba investigar. Pero ese no era mi problema, solo tenía que cuidar la casa, bueno, más bien a las personas que se pudieran acercar. Todo comenzó bien, tenía energía, y me puse a leer un pequeño libro que llevaba, mientras que escuchaba un poco de música en mi bocina. Las horas pasaban y estaba cerca de amanecer, hasta que escuché a una persona llamarme desde afuera de la casa. Me asomé y era un hombre alto y corpulento, que me pedía ayuda, para empujar su carro que al parecer no quería arrancar. Me dijo que pudo escuchar mi bocina, y supo que había alguien dentro. Se ofreció a pagarme por ayudarlo, sabía que no me tomaría mucho tiempo, y su carro estaba a tan solo una cuadra, incluso lo podía ver desde dentro de la casa. Salí con cuidado y le dije que tendría que ser rápido, ya que no me podía mover de mi posición. Cuando estábamos a mitad del camino, me sujetó del cuello, y me sometió en el suelo. Pude ver 2 personas salir del carro, y corrieron en dirección a la casa. Le pregunté qué carajo estaba haciendo, al tipo que me estaba parecer amarrando. Me dijo que no me importaba, solo tomarían unas cosas y seguirían. Entonces le dije que no sabían lo que estaban haciendo, que no podían entrar a la casa así. Me ató las manos y los pies, me dijo que no quería hacerme esto, pero era la única forma. Entonces abruptamente, se escucharon 2 gritos venir de la casa. El hombre que se encontraba junto a mí salió corriendo hacia la casa, y supe que podría haber pasado. Entonces la señora que me había advertido de todo, parecía haber estado viendo todo, y rápidamente se acercó a auxiliarme, me desató, y antes de poder siquiera decirle una palabra, escuchamos otro grito provenir de dentro de la casa. Apresurados fuimos los 2, pero al llegar a la puerta la señora tenía miedo de entrar. Le dije que me esperara, y que si no salía en 5 minutos, hablara a la policía. Entré y tomé mi linterna que había quedado en la entrada de la casa. Todo estaba en silencio, caminaba despacio y al mirar una pared cercana a la escalera, pude ver una salpicadura de lo que parecía ser sangre. Me paralicé, por completo. Y pude ver que esa sangre conducía hacia arriba. Subí rápido y entonces pude ver a los 2 tipos que salieron del carro, completamente destrozados en el medio del cuarto, parecían haber sido desgarrados por una especie de bestia. Estuve a punto de vomitar pero me contuve.
No lograba ver al tipo grande, entonces mirando en los rincones, lo pude ver agachado en posición fetal, pensé que estaría muerto, me acerqué, pero lo pude escuchar llorando suave. Entonces sintió mi presencia, se volteó con cuidado y al verme se quiso abalanzar contra mí. Pero no en mala intención sino como para pedir ayuda, ya que parecía lastimado. Pero antes siquiera de poder terminar de incorporarse, esa sombra densa parece que se arrojó a él, y lo hizo 1000 pedazos, llenando todo el cuarto de viseras y sangre. No pude terminar de ver esa masacre, bajé rápido, y de tanta impresión me desmayé. De la nada desperté en la entrada de la casa y con agua fría en la cara. Era la señora que había conseguido agua, para despertarme. Me pregunto qué había pasado. Y no la quise alarmar, dije que habían tomado unas cosas y se habían ido, solo que habían gritado porque no vieron bien y cayeron desde el segundo piso. Pero ya se habían ido. La señora parecía haberme creído, pero en el fondo sabía lo que había pasado, le agradecí y se retiró. Faltaba 1 hora y media para que amaneciera, me senté en mi silla, y no sabía qué hacer, debería contar lo que había pasado al jefe de la construcción o debería llamar a la policía, tenía un mar de dudas en la cabeza. Pero había algo que tenía que hacer y era tratar de limpiar la masacre que había en el piso de arriba. Tomé valor, una cubeta de agua, una pala y subí. Subí con los ojos entrecerrados, porque no quería ver nada. Pero no había vuelta atrás, abrí los ojos de golpe, y mi asombro fue grande al no ver absolutamente nada. Ni manchas de sangre, ni carne, o algo similar. Por un segundo sonreí creyendo que todo fue un sueño. O algo así. Pero al bajar y mirar el patio, pude ver 3 esqueletos o lo que quedaban de 3 esqueletos, parece ser como si los hubieran devorado. No sabía qué hacer, así que decidí enterrarlos en una de las esquinas del patio. Cuando al estar excavando lo más profundo que podía, me quedé helado. Habían por lo menos 2 esqueletos bien enterrados. Excavé un poco más, para poder mirarlos mejor, me estremecí por completo, al ver que uno de los esqueletos tenía una camisa rasgada. Que bordada en ella decía: Velador.